Si quiere agua, hermano, puede ir allá arriba. Recuerde que allá arriba hay agua, Hermano, hoy quiero hablar de algo que me costó un poco, hermano, en el aspecto de que quiero que entendamos a qué se refiere Pablo con lo que vamos a leer. ¿Sale? Vamos a retomar el estudio de la carta de Pablo a los Efesios, hermano. Recuerda que le expliqué que los 6 capítulos de la carta, los 3 primeros capítulos tratan sobre el llamado celestial de la iglesia. Si recuerda que he estado mucho en eso. Los 3 primeros hablan del llamado celestial de la iglesia, y los últimos 3 capítulos tratan sobre la conducta terrenal de la iglesia. Es decir, los últimos 3 vamos a la práctica. ¿Sale? Entonces, seguimos viendo lo del llamado celestial de la iglesia. ¿Sale? Que son los capítulo 2 que vamos a ver. En el capítulo 1, la iglesia es comparada a un cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Recuerda que se lo dije. La cabeza está en el cielo, es Cristo. Y a través del Espíritu Santo, el cuerpo, que es la posesión comprada con la sangre de Cristo, es decir, la iglesia, se está preparando, conociendo más la cabeza para presentarnos ante Él. La cabeza sin el cuerpo está incompleta, y viceversa. El cuerpo sin la cabeza, o sea, la iglesia sin la cabeza, está incompleta. Por eso, el no congregarse es un cuerpo sin cabeza. Y tarde o temprano, hermano, si usted le quita la cabeza a una serpiente, ¿qué le va a pasar a la serpiente? Se va a morir. Hermano, todo cuerpo que no tenga cabeza algún día va a morir. De igual forma, hermano, cuando dejamos de congregarnos, somos un cuerpo que creemos en Dios, ya sean 2, 3, sin cabeza, hermano, pues un día, hermano, espiritualmente pues vamos a morir. Ahora, cuando el cuerpo esté completo en la venida del Señor, la cabeza vendrá a unir al cuerpo. El cuerpo y la iglesia se van a unir, hermano, de modo tal que será para siempre en su venida. ¿Sale? Ahora, eso vimos en el capítulo 1. En el capítulo 2, Pablo les comenzará hablando de la identidad que ahora tienen los cristianos. Pero para que valoremos aún más lo que ahora son los efesios y también nosotros, primero nos va a decir lo que éramos antes. Si no, fíjese, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3, dice así. Recuerde que en el capítulo anterior, en el capítulo 1, al final dice: Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo, y Él lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta es su cuerpo, es la plenitud de aquel que llena todo por completo. Y en el capítulo 2 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios es la emocionante historia de cómo Dios renueva la relación con el hombre. ¿Salen? Ese hombre que creó originalmente a su imagen y semejanza, pero que por desobediente o por la desobediencia cayó de su elevada posición. Este capítulo, Pablo muestra lo hermoso que es ser una nueva creación al pasar la historia pasada del creyente antes de ser salvo. Este repaso es para atesorar aún más el regalo de salvación que recibimos y a la vez repudiar el pecado aún más. ¿Sabes lo que Pablo quiere hacer? ¿Cómo? Vamos a entrar de lleno. En el versículo 1 dice:
Y Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pablo terminó el capítulo anterior diciendo que la demostración del gran poder de Dios también pudo con la resurrección de Jesús. Y recuerda, ¿no? Ahora Pablo considera cuáles son las implicaciones del poder de la resurrección, pero en nuestra vida. Dice que el poder que levantó a Cristo de los muertos nos dio vida a todos nosotros. ¿Sale? Hermano, fuimos transformados cuando Jesús resucitó. Cuando murió fue por nuestros pecados, pero cuando resucitó nos dio vida. A ver, primero, ¿cómo es que Él os dio vida a vosotros? Pregunta, ¿qué no se supone que si respiro y me muevo, demuestro que tengo vida? Sí, no, todo ser para ver que vive, pues tiene que moverse, tiene que, en este caso, pues a lo mejor respirar, lo que tenga que hacer. Hermano, todos fuimos infectados con el virus del pecado de nuestro antepasado Adán. Todos. La palabra dice que todos nacemos muertos en pecado. Sí, hermano, a lo mejor un niño pequeño, recién nacido, no sabe lo que es maldad. Pero a los 3 años el niño ya te tiene la medida. A los 3 años el niño ya sabe con quién correr papá o mamá para conseguir lo que quiere. Ya sabe lo que es bueno y malo, porque ya sabe con quién ir. Bueno. Esto que hoy veremos es un retrato de lo que es todo hombre no salvo y de lo que era toda persona antes de confiar en Cristo. Aunque los cristianos tengamos ahora vida o nueva vida en el Señor, nunca debemos de olvidar de dónde salimos. ¿Por qué? Porque recuerda que tú ni yo merecíamos la salvación. Merecíamos el puritito infierno. Pero la gracia del Señor nos hizo ver que necesitábamos de Él. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos. El estar espiritualmente muerto no significa que estemos muertos físicamente, socialmente o psicológicamente. Porque todos los incrédulos, todos allá afuera, aunque no conozcan a Dios, tienen amistades, se interrelacionan, hablan, pero están muertos. La parte más vital de la personalidad del hombre, o sea, el espíritu, está muerto al factor más importante de su vida, Dios. Dice el versículo, ustedes estabais muertos. No en un sentido moral, porque la gente incrédula cree amar a Dios, ¿no? Allá afuera todo el mundo ama a Dios. Todo el mundo, wow, amas a Dios y nunca te van a decir que no. Entonces, no en un sentido moral estaban muertos, ¿por qué? Nosotros también, porque decíamos amar a Dios. Tampoco en un sentido mental, porque la gente sabe que hay un Dios. Tampoco estaba en un terreno de inmoralidad, ¿por qué? Porque hacían las cosas, pero sabían o saben que hay un Dios. Sino en un sentido espiritual, la humanidad está muerta. Así lo describe la palabra una y otra y otra y otra vez. El Dios que ama a la gente o que dice amar, les dice, como no haces mi voluntad, estás muerto. ¿Por qué dice muerto? A ver, quien ha estado en un funeral, hermano, o ha tenido un familiar cercano que ha muerto, es que le dicen que el muerto ya no oye, ¿o sí? Pues ya no. ¿Siente? No, tampoco ya no siente. ¿Se mueve? No, ya no se mueve. Cuando dicen que estabais muertos, es porque ni escuchábamos, ni hacíamos, ni nos movíamos a hacer la voluntad de Dios. Muerto. La idea detrás de la palabra estaban muertos en sus delitos es en cuanto que hemos cruzado una línea retando los límites de Dios. Estabas muertos en sus delitos, como están muchos allá afuera,
Es que el hombre sabe que lo que hace está mal, pero lo hace. Eso es retar a Dios. La gente allá afuera sabe que lo que hace está mal. Moralmente sabe que hay un Dios, pero el hacerlo es retar a Dios. Porque Él, o sea, Dios, jamás va a tener relación con alguien que no quiere escucharlo. El hombre no salvo puede estar física y mentalmente vivo para todos los placeres de este mundo, pero muerto espiritualmente. Allá detrás de la palabra los pecados, muertos en delitos y pecados, es que hemos fallado en el blanco, es decir, hemos fallado en los estándares perfectos de Dios. Estabais muertos. En otro tiempo ustedes, dice, o Él les dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. Y delito, ya dije, hermano, que es cruzar la línea y retar a Dios. Y pecado, pues es que hemos fallado en el blanco. O sea, hemos fallado en los estándares que Dios nos marca. Por eso a la gente le dice, ¿no has escuchado la famosa frase? ¿Por qué no andas o haces las cosas como Dios manda? Porque no puede. Por eso no. El hombre no regenerado o incrédulo está separado de Dios tanto por la muerte como por la distancia en su forma de pensar. Porque recuerde que el hombre piensa que las cosas buenas van a pesar sobre las malas, pero Dios no va a juzgar al hombre así. Y aunque lo hiciera, el hombre sale perdiendo. Hermano, estamos viendo, hermano, y recordando lo que Pablo está diciendo acá. Ustedes también estabais muertos en sus delitos y pecados. Y estamos viendo, hermano, cómo estábamos muertos también nosotros, que estamos incrédulos ahora. Al final del primer capítulo describe el poder de la resurrección. ¿Sí recuerdan, no? Que estamos viendo eso. Y en estos siguientes versículos habla de cómo también es capaz de resucitar a los muertos. ¿Para qué? Para que sean capacitados sobrenaturalmente para caminar en esta vida. Y se lo he dicho, hermano, caminar creyendo en un Dios vivo en un mundo muerto es difícil. Hermano, que tengamos y seamos resucitados de manera sobrenatural por el Señor, eso sí es poder, hermano. Así que antes de describir nuestra revivificación o resurrección, Pablo va a describir nuestro estado anterior espiritual. Hermano, nadie puede vivir una vida para Dios hasta que reciba la vida de Dios. Nadie. Porque dice Romanos 5:12, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, el pecado de Adán, en el pecado de Adán todos pecamos. Todos. Antes de venir a Cristo. Por lo tanto, en el pecado de Adán todos mueren lejos de Dios. Es difícil decirle a alguien que no conoce a Dios que está con Dios. Y a veces, ¿cómo se lo dices? Mejor no dices nada, pero es la verdad conforme a la Biblia. No conforme a mi idea, conforme a la palabra. Que a veces no nos leen esta parte. Pero la pregunta es, ¿cuál es el pecado de Adán que está en el hombre? Porque un día estuvimos allí. ¿Cuál es el pecado de Adán, hermano? ¿Cuál cree que fue? La separación. ¿Cuál fue el pecado de Adán?
no comas. ¿Y qué hizo? Comió. Es que le dio a la mujer, bueno, sí, pero comió él. La desobediencia a Dios y el no tomarlo en cuenta. Ese es el pecado de Adán. Pregunta: ¿y a poco no hace la gente eso ahora? ¿De veras a todo le consulta a Dios? Primero hace. Y el problema es que en cristianos también pasa lo mismo. Primero hacen y luego le consultan. Entonces, todo ser humano hace lo mismo que hizo Adán. Ese es el pecado de todo hombre y así estábamos nosotros. Y hermano, cuanto más clara sea la imagen de nuestra condición deplorable antes de ser salvos, mayor será nuestra apreciación de lo que Dios ha prometido hacer contigo. ¿Cómo es esto? Sí, hermano. Un escritor lo define así, para entender lo que dice el versículo 1. Muertos en delitos y pecados. Un escritor dijo: cuando me veo en mi vida pasada, agradezco a Dios más el que me haya salvado. Alguien define la muerte así: la separación de una persona del propósito o uso por el cual fue destinado. Es decir, es como si tú agarraras una jarra de cristal como jícara para bañarte. O sea, para empezar, si te cae en la cabeza te va. Y segundo, no fue pensada para eso. Bueno, la muerte es algo parecido. Es decir, hace el hombre lo que no tiene que hacer y no fue destinado para eso. Y a veces, hermano, es hasta extraño, raro, perdón por la palabra, o ridículo, que alguien que está espiritualmente muerto intente vivir la vida cristiana. No se puede, y se va a frustrar y va a decir que el evangelio no funciona. No, es que tú estabas muerto e intentaste vivir una vida que no se puede vivir. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y son versículos, hermanos, que están en la palabra. Pablo dice que los perdidos están muertos. En otras palabras, quienes conocen al Señor están vivos, mientras que quienes no conocen a Jesucristo están muertos, errados del propósito. Los que hemos creído somos vivificados con Cristo, es decir, resucitamos en Cristo y ya nos sentaron en los lugares celestiales con Cristo. Al ser resucitados por Cristo, regresamos al propósito original, que es obedecer a Dios y amarlo. Y hermano, si desde aquí no vas valorando el hecho de que así estábamos, va a llegar un punto en que pensar que fuiste cristiano era porque pues te tocaba, cuando no es así. Leyendo este versículo, hermano, este versículo 1, concluimos algo. El pensar, y un día no sé si usted lo haya comentado o no, pero lo escuché en otros lugares: qué mal vive la gente allá afuera, qué mal viven los hijos, cómo desobedecen a los padres, qué mal vive la gente perdida como está, están lejos del propósito original, lejos de Dios, están muertos en delitos y pecados, ¿no? Uno dice: no, sí, qué mal vive la gente. Versículo 2: en los cuales anduviste tú también en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pablo dice: sí, tú puedes decir que mal viven. Y en el otro dice, Efesios, sí, tú también andabas como ellos. No te hagas de la vista pequeña, andabas como ellos.
Dice una versión: en los cuales ustedes también vivían en otro tiempo, que se les olvidó, conforme a la vida de este siglo, haciendo lo que agrada al Señor de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera o trabaja en los que se oponen al propósito de Dios. Hermano, después de indicar su condición espiritual muerta del hombre, procede a describir los tres influencias que controlan a todos los hombres muertos. ¿Cuál? El sistema mundial antidios, el diablo que no quiere nada con Dios, y la fuerza antidios, la carne. Y Juan lo describe así. En primera de Juan, capítulo 2, versículos 5 al 17, lo describe de esta manera: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, complételo, permanece para siempre. Les doy un consejo, hermanos, a todos, jóvenes, señoritas, varones, mujeres: no tomes las cosas a la manera en que el mundo quiere que las tomes, porque siempre llevarán un precio. Siempre llevarán un precio. Y a veces es muy alto. ¿Sabes qué te va a decir el mundo, hermano? No pasa nada. Pero las letras pequeñas que no ves dicen: aunque esto conlleve tentar a Dios o desobedecerlo, a sus ángeles va a guardar para que tu pie no tropiece. ¿Ya escuchó esa frase? ¿Quién la dijo? El mismo que pensamos que no conoce la Biblia, y la conocía muy bien. Hazlo, joven, señorita. A sus ángeles va a guardar para que tu pie no tropiece. Tentar a Dios. Bueno, sí, va. Mi hermano, los no regenerados o inconversos ordenan su comportamiento y vida dentro de la esfera de los delitos y pecados. Ese es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Todos sus pensamientos, palabras y acciones están rodeadas por el pecado: malas palabras, mentira, desobediencia a toda autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo dice: hey, hermanos en Éfeso, en los cuales anduviste tú también en otro tiempo, conforme, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ni uno solo de sus actos escapa jamás de este círculo vicioso llamado pecado. Me pregunta, hermano, que yo también me hacía y lo oraba al Señor, decía: Señor, ¿por qué dice que operan los hijos de desobediencia? ¿Por qué? Y el Señor, hermano, bien hermoso, buscando una palabra y investigando un poco, es porque ellos también tienen un padre. Conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿sabes quién es? Sí, hermano. Que el Señor lo reprenda, Satanás. Por eso, jóvenes y señoritas, no sé si a alguno de aquí le tocó, a mí me lo dijeron, y me lo dijo una hermana que me ama mucho. Pues mi hermana vive, pero fue hace años. Y nos decían a los jóvenes: quien busca un novio o novia del mundo, busca o quiere a Satanás como suegro. Así nos lo decían. Yo dije: qué exagerados son. Sí, porque tienen un padre, esos hijos de desobediencia. Entonces, quien busca una novia o novio del mundo, quiere a Satanás como suegro. Porque Dios no es. Hermano, el ser humano actualmente se burla de que existan
tales poderes espirituales que lo dominan. Se burlan y piensan que no. Sin embargo, todos aceptan la existencia de ondas de radio que no ven, microondas y radiaciones del celular invisibles que viajan por el aire. ¿Cómo es que aquello sí cree y esto no? ¿Por qué? Porque ves cómo funciona. Bueno, a ver, hermano, los poderes de este príncipe del aire no podemos verlo, pero a veces sí sufrimos sus efectos. ¿Cómo es esto? A ver, algunos jóvenes estudiosos que les gusta la historia, a mí no me gustó, pero tuve que meterme por ver el ejemplo. ¿Alguien recuerda lo que pasó en Chernobyl? ¿Qué pasó en Chernobyl? Explotó una planta nuclear. Y hay un video donde hay gente viendo las luces de colores a lo lejos. ¿Por qué le digo esto? Porque así son como los poderes de Satanás que no ves. ¿Sabes por qué? Porque en el aire irradiaba radiación y mucha gente murió de cáncer. Y lo peor es que nada los tocó, pero lo respiraron del aire. Sí, hermano, vete un día a YouTube y busca qué pasó en Chernobyl y vas a ver que hubo científicos que bajaron a ver la famosa pata de elefante, que así se llama, hermano, que es una bola de radiación. Dicen que los científicos que bajaron a verle, hermano, a los mejes murieron de cáncer. Así son los poderes de la potestad del aire. No se ven como la radiación, pero sufre sus efectos. La gente allá afuera no los ve, pero sufre sus efectos. Lo mismo ocurre con el poder del príncipe de este mundo. Generalmente no podemos ver sus maquinaciones, pero sí podemos ver los resultados de su poder maligno. Por eso mucha gente se va hablando de la iglesia, porque sufrió las consecuencias de su poder maligno. Al vivir independientemente de Dios y sin temor de Dios en sus corazones, los incrédulos están promoviendo inadvertidamente los planes malvados de Satanás para usurpar la soberanía de Dios. Ninguno que es nacido de Dios, dice el versículo en 1 de Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica tiempo presente, es decir, habitualmente o como estilo de vida, el pecado. Esto dice 1 de Juan. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede, tiempo presente, habitualmente, pecar, porque es nacido de Dios. Y si, hermano, un día puede que digas una mentira y es pecado, abogado tienes para con el Padre de Jesucristo. Por algo nos dejó una puerta. Porque tú no querías, pero pues... A ver, si profesas haber nacido de nuevo, pero continúas viviendo en pecado, necesitas examinar si realmente has nacido de Dios. Por eso dice, en los cuales andabais conforme a los poderes de este mundo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Andar en pecado y que no te contrista hacerlo, caracteriza a una persona espiritualmente muerta o espiritualmente sorda, que tiene al espíritu pero no lo escucha. No sé si nada más pasa con algunas jóvenes, pero cuando se aferran a algo, hermanos, cierran todos tus oídos y le dices que no y parece que no te escuchan. ¿Pero por qué no? Por esto y por esto. ¿Pero por qué no? Pues te lo acabo de decir. Hermano, cuando pecamos y lo hacemos deliberadamente, o estás muerto espiritualmente y necesitas nacer de nuevo, o estás sordo espiritualmente. Y la palabra anteriormente es una generalización, una palabra general, relativa al tiempo y significa en algún momento del pasado tú también lo hiciste. Esto es un recordatorio para los efesios de su anterior estado impío
antes de su nuevo nacimiento. Seguían una conducta errónea conforme a los bajos estándares de moralidad del mundo, haciendo lo que les resultaba natural. Es decir, su vida cotidiana estaba determinada por el espíritu y la práctica de la época de su estado anti Dios. Ahora, Pablo les recuerda esto como un medio para motivar a cuidar su conducta presente y futura. Es decir, ya no pueden de ti volver a hablar igual. Esto que Pablo estaba diciendo es: cuida tu conducta ahora y la futura. Y hermano, ¿sabe qué es lo curioso? De que Pablo está hablando esto con los efesios, que de manera similar Pablo le recordó a los hermanos de Colosas el increíble cambio que el Espíritu de Dios había obrado en ellos. Chéquese cómo se parecen. Ahí le va. Escúchelo, apúntelo. Colosenses 1, 21 y 22. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra manera de pensar, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Qué es irreprensible? Nada de qué juzgarte. ¿Y sabe qué? También escribiendo a la iglesia en Corinto, Pablo le recordó su antigua manera de vida para enfatizar. A ver, ¿por qué le escribe de esto? Para hacer más fuerte la grandeza de la salvación que hubo en tu vida. Para cuando digas: ellos viven re mal. Decían hace tiempo los jóvenes: achú, tú eras igual en otro tiempo también, acuérdate. Ah, no, sí, eres salvo por gracia hoy, pero vivías como ellos. Me estremezco ante el horror de mi pasado, pero alabo a Dios por su extraordinario poder libertador, dice un escritor. Me estremezco ante el horror de mi pasado. O sea, volteo y digo: wow, qué feo. ¿Sabes qué pasa, hermano? Cuando decimos, o dice aquí, que en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, que a menudo culpamos a Satanás, príncipe de la potestad del aire, por cosas que en realidad son simplemente los deseos de la carne. Mira, no niego que Satanás pueda usar los deseos de la carne, porque lo puede hacer. Pero en realidad Satanás está más interesado en la falsificación de la verdad, porque no tocó a Jesús, le habló la palabra a su manera, pero se la habló. Por lo tanto, no le interesan tanto los deseos carnales como infectar la mente con falsa doctrina. Los asuntos de este ser se relacionan principalmente con, escúchalo muy bien porque te voy a poner dos ejemplos, con la negación de la verdad de Dios, la falsificación de la verdad de Dios. ¿Te acuerdas cuando fue Moisés ante el faraón? ¿Qué pasó? Tiró la serpiente y ¿qué hicieron los magos? Falsificaron, aunque al final la de Moisés se comió la de ellos, pero falsificó. Bueno, mira, para ver, hermano, cómo opera y tener cuidado al príncipe de este mundo de la potestad del aire. ¿Te das cuenta, hermano, como la radiación tiene efectos, pero a veces no se ve? Mira, un ejemplo de una negación de la verdad de Dios es que hay cosas que crees que vienen de Dios porque salieron como tú querías. Esto era de Dios porque salió como yo quería. Así queremos creerlo para calmar la conciencia. Pero Dios jamás le dio algo a alguien en la palabra escrito en el Antiguo Testamento, por ejemplo, o que lo apartara de él. ¿Sí has visto? Has leído y todo lo que ha pasado, Dios siempre se llevó la gloria. Sí, vas a decirme,
Sí, hermano, pero fue en el Antiguo Testamento y no estaba Cristo. Ok, en el Nuevo Testamento Pablo dijo 3 veces: rogué que le quitaran, hermano, el aguijón, y 3 veces escuchó: bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo, ¿qué quería? Ser libre del aguijón, y 3 veces le dijeron no. Ahora, este ejemplo que te digo, hermano, que es Satanás, de la negación de la verdad de Dios, sucede cuando hay un novio no cristiano. Cuando te quieres comprar un coche, una casa, quieres poner un negocio, de forma callada, hermano, cuando las cosas no salen como tú quieres, como tú o yo quiero, para empezar decimos que no es de Dios. Y luego, de forma callada decimos: Dios no es tan bueno porque Él no sabe cómo me gusta el muchacho. Dios no es tan bueno, de forma callada, porque ese es un negocio que me puede llevar a muchas cosas y sacarme de muchas cosas. Dios no es tan bueno porque ese coche casi me lo están regalando. Y ya lo sometí, me dijeron que no. Dios no es tan bueno, hermano. Y te digo algo, sí es bueno. Y a veces las cosas que sabes que vas a recibir un no de parte de Dios, a veces se dan, suceden bien. Y decimos: si es la voluntad de Dios con este muchacho, si es la voluntad de Dios con este coche. No, Él te vio con amor y vio que dentro de ti estabas pidiendo en oración lo contrario a lo que estabas orando. Es decir, Dios te lo puede dar en su ira, sí. No que si te ha pasado, o nada más, yo tuve niñas de 3 años que cuando vas a comprar al súper y te dicen: cómprame algo, y les dices que no, las niñas se entienden. No, las mías no, a los 3 años no hacían eso. Quiero, y quiero, no me va a alcanzar. Quiero el yogur, no me va a alcanzar. Quiero el yogur, quiero el danonino o esa cosita ahí, no me va a alcanzar. Agárralo, ¿no? Agárralo, llévatelo, ya, págalo, ya lo pagas ahí. También cóbrame esto, y lo pasas. Tenlo. Pregunta: ¿se lo diste contento en tu corazón diciendo: ay, hijo mío, tanto que me lo pediste, tenlo, mi amor? No, te lo dice en tu ira, seamos sinceros. Hermano, a veces en que Dios le oras y dice: Señor, si no es tu voluntad que yo ande con este muchacho, pero dentro de ti estás diciendo: di que sí, no voy a encontrarlo tan guapo como él, en la iglesia no hay. O: Señor, si no es tu voluntad este coche 2025 que me lo dejan en 100,000 pesos, Señor, eléctrico, Señor, si no es tu voluntad, pero dentro de ti diciendo: di que sí, Señor, porque me lo están dando en 100,000 pesos y no voy a encontrar otro igual. Pero ¿sabes qué pasa? Dios te hace responsable de tu decisión. ¿Sabes por qué? Porque sabes dentro de ti que no es, pero quieres forzar a que sea. Y Dios es Padre y es bueno. Y te lo voy a mostrar bíblicamente para que no digas: son palabras de usted, hermano. No, te lo voy a mostrar bíblicamente para que te des cuenta. ¿Sale? Porque mira, y voy a llegar ahorita a explicártelo más abajo, hermano, me adelanto un poquito. Cuando David pecó contra Betsabé, ¿no estaba Dios ahí? ¿Y por qué no intervino? Y se metió en medio de Betsabé y él para que no lo viera, ¿no? Como piedra. El hombre conforme al corazón de Dios.
y pecó con Betsabé. Cayó en adulterio y todavía mandó a matar al marido. Y déjame que te llegue, hermano, allá para que te des cuenta a qué me refiero. Otro ejemplo de una falsificación de la verdad es cuando te pregunto, ¿cómo estás con la idolatría? Mi hermano, ¿por qué me dice eso? Si yo soy cristiano, sí. La idolatría tiene muchas caras. Un ídolo es todo aquello que suplanta a Dios. Todo aquello que suplanta a Dios. Y no es precisamente una imagen, que ya sabemos que eso no es de Dios. Cualquier cosa que suplanta a Dios. No tiene que ser una imagen tallada en piedra o en madera, pero puede ser una carrera profesional, una relación sentimental, la aprobación de los demás, el dinero, el entretenimiento, el éxito, los hijos, un deporte. Ay, hermano, pero ¿cómo un deporte va a ser ídolo? Conozco gente que prefiere ir a jugar fútbol que venir a la enseñanza. Eso es un ídolo, porque está por encima de Dios. Hermano, pero dijo, oye, la final de fútbol mexicano. Ay, hermano, está amañado, va a ganar el que siempre gana. Ya todo el mundo lo sabe. ¿Ya que te preocupas? Cualquier cosa que suplanta a Dios es un ídolo, es decir, todo lo que ocupe nuestro corazón. Amar más eso que lo que diga Dios. Todo lo que gobierne nuestras decisiones. Hoy no voy. ¿Y allá qué te quedas en tu casa? A ver qué hay en YouTube. Entonces ya vimos cuál es el ídolo. Porque está por encima de Dios. Todo lo que ocupe nuestro tiempo. Hermano, yo quisiera. Porque te dije, hasta un trabajo. Yo quisiera, pero no puedo dejar esto. Bueno. El negocio es un ídolo porque está por encima de Dios. Y luego nos quejamos de la gente que se idolatra. Todo lo que pese más que obedecer a Dios se convierte en un ídolo. Hermano, se encarga Satanás de la suplantación de la verdad. La palabra dice que Satanás es el Dios de este mundo. No dice que Satanás sea un Dios en el sentido de Dios, sino que es un Dios falso que ejerce una enorme influencia para el mal en este mundo actual. Controla las ideologías, las opiniones, esperanzas, objetivos, metas y puntos de vista vigentes en el mundo. Por eso todo es aceptado allá afuera, menos las verdades de la palabra. Todo es aceptable, menos la Biblia. El mundo está lleno de un odio acérrimo hacia Dios y la humanidad. Por eso hay gente, espero no me cierren el canal, y hay gente, hermano, que se siente gato y dice que es gato. Entonces no puede tener credencial porque es un gato, ¿no? Digo, si hablamos así. ¿Qué hace que se sobaje así, hermano? El mundo y sus ideas controlados por Satanás. ¿Por qué? Porque sobajó al ser humano a lo peor, sentirse animal. Se llama Dios en el sentido de que sus seguidores engañados le sirven como si fuera un Dios. Así que, hermanos, ten cuidado, porque en otros dos ejemplos te mostré, hermano, cómo trabaja Satanás, que él cambia la verdad de Dios. Y aunque tú digas, no, esto sí es de Dios, eso quieres creer tú, pero Dios jamás te va a dar. Y hermano, me lo aprendí muy bien. Me tocó un hermano que pidió un trabajo a Dios por años, hermano, y Dios se lo dio. Y un día me la encontré, que ya no iba a las reuniones, y le pregunté, oye, digo, no te he visto, ¿qué pasó? No, gracias a Dios ya tengo trabajo. Oye, qué bien, qué bueno, ¿no? ¿Y qué tal? No, bien pagado. Qué bien. No te he visto los domingos. Es que no puedo ir porque descanso martes.
¿Cómo? ¿Dios te dio un trabajo para alejarte de Dios? Ya no entendí. Yo ya no entendí. Yo veo un Dios que te da algo, pero Él siempre se lleva la gloria. En todo. Vete al Antiguo Testamento y cuando iba, ¿quién se lleva la gloria? Dios. Y hermano, no me gusta ponerme de ejemplo porque aquí el máximo es Jesucristo y es la piedra angular, hermano. Pero te lo he platicado, hermano, como una anécdota que a mí me pasó. Cuando yo trabajaba, hermano, en una empresa muy grande, hermano, de abarrotes, y tuve que hablar con el encargado que estaba empezando a creer en Cristo según él, pero bueno, allí iba. Y yo le dije, ¿sabes qué? Los domingos voy a venir a trabajar en la noche. Oye, pero es que en la semana ponme la hora que tú quieras, pero el domingo dame la noche. Pero vas a venir bien quebrado, toda la semana estás en el día y el domingo en la noche, no importa. Hermano, iba yo a trabajar en un montacargas con zapatos de vestir, pantalón de vestir y camisa de vestir. Y me decían los compañeros y compañeras, hola, pues vienes bien galán a trabajar, pues ¿qué? Le digo, no, es que vengo de un lugar que si te lo explico no me lo entenderías. Pero es que, ¿por qué traes trabajo? Zapato de vestir, puedes traerte tenis o bota. Pues es que donde iba yo, no, las botas no iban en el pantalón. Hermano, así estuve por años. Pero yo dije, Dios, no te voy a cambiar por nada. Y el trabajo, tú me lo dices, tiene que ser bendición. Eso es poner a Dios por encima de todas las cosas. Y Dios te honra. Porque al tiempo, por la gracia de Dios, tuve la oportunidad de sacar cosas a través de mi trabajo, hermano, por todo lo que trabajé, hermano. Y yo le dije, gracias porque fuiste tú. Cuando pones a Dios en primer lugar, hermano, entonces Dios te levanta para que Él se lleve la gloria. Hermano, Satanás gobierna por un corto tiempo en este presente siglo malo. Pues poco. Pero en este tiempo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el evangelio de la gloria de Cristo. Satanás es el príncipe de este mundo, pero es un príncipe derrotado. Satanás ya ha sido juzgado y el veredicto ya se ha anunciado, el lago de fuego. Solo falta que se ejecute la sentencia y eso ocurrirá cuando Jesús, el Rey de Reyes, regrese, hermano. Por eso a ti y a mí no puede hacernos nada, porque Él es príncipe de este mundo, pero yo estoy con el Rey de Reyes. Por eso no puede tocarme, porque ¿quién manda? El Rey. Tú estás del lado del Rey y Él se sujeta cuando tú oras al Señor, porque Él es príncipe de este mundo, pero el Señor es Rey de Reyes y Señor de señores. Versículo 3, en los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne, de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos vivíamos así, siguiendo los deseos apasionados y las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa. Por naturaleza estábamos sujetos a la ira de Dios, igual que todos los demás. Y Pablo ahora describe el enemigo interno, la carne que se une al enemigo externo, Satanás. Pablo dice que nosotros una vez fuimos contados entre aquellos que la carne los gobernaba. El problema es que muchos cristianos todavía parece, hermano, que necesitan arrepentirse en el Señor de muchas cosas. La carne se refiere a esa parte del hombre que debido a la caída se opone a Dios y a la santidad. La carne es el motor repugnante de los deseos pecaminosos humanos, que incluye los motivos, afectos, principios, propósitos, palabras y acciones impías que el pecado genera a través de nuestros cuerpos. Vivir según la carne es dejarse dominar por ese deseo maligno. Tú y yo somos del Señor. Pero les digo algo, hermano, y quiero que me escuche usted muy bien. Por favor, hermano. Desde hoy
jamás estarás solo que conozcas a Cristo. Y te lo digo a ti, cristiano, como Pablo se los decía a ellos cuando dice: entre los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Te digo algo? A partir de ahora, si tienes a Cristo, jamás estarás solo ni sola. ¿Para lo bueno o para lo malo? Porque cuando pienses en pecar, también piensa que Dios estará ahí. Y me explico. Cuando te digas a ti mismo o a ti misma: nadie te ve, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres, ni el pastor te va a ver. En eso que verás, que sabes que no es digno, pero sabe que lo vas a ver, ni el pastor lo va a ver, ni tus papás lo van a ver, ni tu esposo y ni tu esposa lo van a ver. O nadie más va a escuchar esa conversación que tuviste, o esas palabras obscenas que hablaste, o nadie sabrá que dijiste una mentira, o nadie piensas que sabrán tu secreto, pero Dios estaba allí para que los deseos de la carne, hermano, y vayas aprendiendo la bendición de Dios cuando está diciéndonos aquí: ustedes, entre los cuales ustedes estaban y vivían en los deseos de la carne, ¿sabes qué hizo Dios? Te dijo: ya no vas a estar solo nunca. Y si piensas que nadie te va a ver, yo voy a estar ahí. Y si piensas que nadie va a escuchar, yo voy a estar allí. Así, para lo bueno, Dios va a estar. Pero cuando pecas de palabra, vista o hecho, también estará ahí, aunque no intervendrá. Y te dará la espalda porque Él no compagina con el pecado. Entonces, el saber que Dios está en todas partes, dos cosas: es para que lo celebres y veas cuánto te ama Dios, o para que temas su presencia. Porque dice aquí: en los cuales también nosotros vivíamos. Ya no vives en la carne, pero todo lo que hagas, ahora va a estar Dios. Así que cuando vayas a intentar pecar y voltees para todos lados y digas: no hay nadie, nadie me ve, nadie me va a escuchar, nadie se va a dar cuenta de esto porque la carne te está engañando, ahí ya no interviene Satanás, porque el chisme, tú puedes decir que no. Cuando quieras ver algo y digas: nadie me ve, te quiero pedir algo en el nombre del Señor. Cuando voltees a todos lados y digas: nadie me ve, haz una última mirada hacia arriba, hacia arriba, hacia el cielo, porque Él sí estará. Para todos seguirás luciendo espiritual y santo, pero Él te vio y Él te ve. Para todos dirán: es el hermano bien santo el que vive. Sí, pero Dios dije: no te engañes, yo te vi. Yo sé lo que estás haciendo, yo sé lo que estás pensando. Así que recuerda voltear una última vez y hazlo hacia arriba, porque Él sí va a estar. Luego te dije hace rato, te pongo el ejemplo de que Dios va a estar, hermano, y de que lo que te estoy diciendo es así. Dios fue quien envió a Natán y le dijo a David: te vi. Te vi. A través de lo que le dijo Natán, te vi. Nadie más sabía lo que David había hecho con aquella mujer llamada Betsabé, con la que adulteró. Pero Dios le dijo: David, cuando le dijo: te cuento una historia, David, le dijo: ¿este eres tú? ¿Sabes qué le estaba diciendo? Yo estaba cuando vistes a Betsabé.
Yo estaba contigo en la cama, pero te di la espalda porque estabas pecando. Yo estaba cuando hiciste tus planes para matar a su marido. Te vi. Y de mí nadie se escapa, porque acabó confrontando a David. Aunque sea su nombre conforme al corazón de Dios, le dijo: te vi. Y de mí nadie se burla. Hermano, en los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Dice, para que nada no lo hagas, te digo algo. Porque al principio dice, y Él les dio vida. Sí, todo lo que hagas yo te veo. Y te podrás decir que eres santo y que sí, pero yo te vi. Y cuando Dios empieza a sacar las cosas, hermano, a veces es más complicado, porque Él sí nos vio. Estas palabras harán una de estas dos cosas en tu vida y en mi vida que hizo, hermano. Lo que te acabo de explicar van a ser dos cosas en tu vida. Uno, o te hará volver a tu primer amor, que es lo que Pablo quiere hacer con los efesios, que recuerdan lo que le digo al final, y buscarás su perdón en arrepentimiento, o harás oídos sordos a esto. Y dijeron, pastor, y aunque digas, está loco, aunque él dijo, está loco el viejo, dijo él, de todos modos, de Dios no te burlas. Por eso dice, tú andabas también, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Le estaba diciendo esto para que cuidara su vida presente y su vida futura. Hermano, no descuidemos de lo que ya fuimos libres, de los deseos de la carne. Porque aunque los que hemos creído en Cristo hemos sido librados del poder dominante de la carne, todavía debemos luchar contra ella caminando en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Todavía. Mira, ¿tú crees que si el diablo te trae un coche del año 1995 lo vas a comparar en 100,000 a que te traiga un coche modelo 2025? Claro que te vas a enamorar del otro. Hermano, ¿qué va a hacer Satanás? Presentarte las mejores armas, lo mejor que tenga, para que tu carne diga, ay sí, gracias a Dios. ¿En serio? Si sabes que la palabra dice, no os contáis así y no hacer esto así. La carne es el viejo ego que es autosuficiente. Por eso yo no creo en el llanero solitario cristiano, hermano. Ese es el ego de la carne. ¿Sabes qué es lo que tiene la carne? Que es tan egoísta. No se deleita en ceder ante ninguna autoridad o depender de alguna autoridad. No. Ese es su ego de la carne. La carne anhela la sensación de poder autogenerado y ama la alabanza de los hombres. ¡Qué bien! Sí, es por ahí. Así hazlo. Sabes que no es de Dios, pero la carne anhela la sensación de poder autogenerado y ama la alabanza y no se deleita en ceder ante ninguna autoridad. Dice en Romanos 8, porque la mente puesta en la carne es muerte. Tarde o temprano vas a ver los resultados de la radiación. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, porque la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. O sea, sabes que no es de Dios, pero tú insistes en que esto es de Dios.
porque no se sujeta a la ley de Dios, porque ni siquiera es capaz de hacerlo, dice Romanos 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amado hermano, este era nuestro pasado. Hermano, pues me dio una trapeada. Pues este era nuestro pasado. Cuando hoy contemplo a la gente vivir a su manera, me veo como era antes de que Dios me salvara a mí con su poder. Yo era un muerto hundido en la corrupción del pecado cuando el Señor Jesús me encontró. No sé tú, pero yo era eso. Por eso alabo a Dios que me ha dado su vida y ahora soy de Él y para Él y por Él. Y no puedo hacer nada si Él no va conmigo. Hermano, hasta que te pares un día de tu cama y digas, si tú no vas conmigo, yo no voy. Va a haber veces en que Dios te va a decir, deja, para atrás, avanza, camina y la gloria será de Dios. Pero mientras no nos levantemos así, hermano, y no le digas, si tú vas conmigo a mi trabajo, a lo que voy a hacer, a mi negocio, a lo que quiero estudiar, a esto, Señor, que me venden, a esto que quiero hacer, no voy. Prepárate a que a veces te diga que no. Pero cuando te diga, camina, porque la gloria es mía, camina firmemente y pon los pies, porque Él irá contigo a todos lados. Hermano, yo era merecedor, yo, Israel, de condenación. Pero ahora soy justificado en Cristo al igual que todos ustedes. Así que concluyo con esto. Nuestro primer padre espiritual fue el pecador Adán. Esa fue la verdad. De ello se desprende que en este estado todos los hombres están condenados en la ira de Dios. Los incrédulos no tienen una naturaleza inclinada a Dios. ¿Cómo es esto? Pueden disfrazar su vieja naturaleza con buenas obras, parecer cristianos, parecer que aman a Dios, pero es como vestir a un cerdo con un smoking. Se ve chulo, se ve guapo el jovenazo, se ve galán por un tiempo, pero su naturaleza lo llevará de nuevo a revolcarse en el lodo. Porque esa es su naturaleza. Ay, qué guapo está el muchacho, pues lo que tú quieras. Con smoking, hermano, hasta los cerdos se ven bonitos. Pero su naturaleza, ¿cuál es? Irse derecho al lodo. Para cambiar al cerdo hay que cambiar su naturaleza. Y eso solamente lo puede hacer el poder de Dios en el Evangelio. Ay, hermano, qué fuerte. No, si usted es nueva criatura, ¿usted cuál es el problema? Le digo allá afuera, hermano. Los que quieren amar a Dios a su manera, no pueden. Regresarán a donde es su naturaleza de ellos. Así que, hermano, valora y cuida lo que hoy eres en Dios, porque todos éramos pecadores, merecedores, acreedores de la ira de Dios, y estábamos destinados a ellas. Alabado sea Dios en Cristo. Él proveyó una vía de escape y se llama Jesucristo, que tú conoces. ¿Por qué le digo esto, hermano? Le hago lo mismo que Pablo hizo con los Efesios. Le recuerdo su pasado para que hoy valore su presente, mi hermano. Valórelo. Atesore la salvación que tiene. Atesórela, hermano. Y si en algo tiene que acercarse a Dios, pídale al Señor, que es bueno en misericordia y perdona, hermano. Señor, he hecho cosas que yo sé que no son. Perdóname. Pero no te va a decir, sí, no te preocupes, síguele dando. No. ¿Qué le dijo a la mujer? Vete y no peques más. Hermano,
valora que conoces al Señor, porque allá afuera la gente se está matando sola. Valora que tú conoces al Señor, que puedes guiar a tus hijos en el camino de la palabra, que pueden ver en tu vida el resultado del Evangelio. Hijos, valoren, porque allá afuera quisieran padres como los tuyos, que por lo menos les jalen las orejas, que por lo menos un día se levanten de su cama y le digan: hijo, te amo, levántate, hijo, a darle lo que tengamos que hacer. Y no toda la vida se levantan, hermano, con maldición tras maldición. Y si tus padres no conocen el Evangelio, tranquilo, porque tú puedes ser la llave, la puerta por la cual los pueden conocer el Evangelio. Aún tus familiares también, porque eso fuiste llamado. Para eso te escogió Dios y te dijo como a Gedeón: hombre valiente. Y tú y yo así, ¿no? ¿Yo? Sí, tú. Hombre de fuerza, hombre lleno del poder de Dios, mujer llena del poder de Dios. Entonces, hermano, bien entendido, todo el Evangelio se resume en 3 pequeñas frases a completar. Ayúdeme. Tú y yo éramos pecadores, pero Dios complétame lo que quieras, pero Dios nos salvó por la fe en. Así que Dios simplificó el Evangelio para que cualquiera pueda entenderlo como tú y ahorita, en 3 pequeñas frases, hermano, para que allá afuera también, hermano, reconozca que son pecadores y que Dios los puede salvar por la fe en Jesucristo. Si sabes qué son estas frases y su significado, hermano, conoces el Evangelio muy bien. Conoces el Evangelio muy bien. Podrás compartirlo con quien conozcas, para que también se libre del pecado, de la carne y del enemigo, hermano. Hermano, los hombres que no tienen al Señor se enorgullecen de su ideología. Nosotros sintámonos orgullosos de conocer a Dios, hermano. Si ellos se sienten orgullosos por su ideología y forma de pensar, yo me siento orgulloso de que conozco a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Él tuvo misericordia de mí. ¿Qué es orgullo, hermano? Sentirte satisfecho de decir: así como Dios me hizo, estoy completo y tengo todo en Él. Así que, hermano, ¿qué hizo Pablo el día de hoy, hermano? Recordarlos y decir: para que no juzgues allá afuera, tú estabas igual, y Dios está en todos lados. También con ellos, hermano, pero ellos no me los ve, pero con nosotros como Padre está. Así que o tememos a Dios o tememos a Dios, pero es un temor santo, de que Él no te va a abandonar. Un día dijimos: Señor, no me abandones. Bueno, pues cuando peques también dilo, porque voy a estar sin que me lo pidas. Cuando hables mal, cuando juzgues, cuando no obedezcas a tus padres, cuando neces, cuando quieras algo y digas que soy yo cuando sabes que no, también voy a estar ahí. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, e incluye cuando estés pensando en ver algo que sabes que no es de Dios. También ahí voy a estar. Aunque voltees para todos lados, voltea para arriba, porque ahí voy a estar. Aún lo que piensas también está. Aún lo que juzgas también está. Aún lo que mientes o miento también está. Señor, no me dejes. No te voy a dejar. ¿Y por qué le digo, hermano, que le dio la espalda, hermano David? Porque cuando Jesús se hizo pecado se hizo pecado por nosotros, tuvo que dar la espalda. Hermano, en algún momento que pase por tu cabeza algo así, hermano, Dios te va a dar la espalda, porque no compagina con el pecado, pero va a estar allí. Si estuvo cuando se metió David con Betsabé, estará en todo lo que hagamos, hermano.
y de Él nadie se burla. Así que, hermanos, pónganse de pie. ¿Y qué le parece si le damos a Dios gracias, hermanos? Porque Él en todo está. En todo. Esa es la bondad de Dios. Al Dios que le cantaba hace rato: quiero conocerte más a ti. Bueno, ahora me conoces más. Y cada vez que venimos, hermano, le conocemos más y más. Y no sé tú, hermano, pero yo me enamoro más de Él. Y más pienso las cosas, hermano, porque Él está en todo.